El sol de la tarde desciende sobre el mar de Galilea. La superficie del agua refleja tonos dorados y púrpuras, transformando el lago en un espejo de luz. Los discípulos, hombres habituados a la faena diaria, accionan los remos con una cadencia constante. El sonido rítmico del agua al ser cortada por la madera es el único eco que rompe la quietud. A bordo, el ambiente es de absoluta calma. Jesús, tras una jornada de enseñanza, busca descanso. Se recuesta en la parte posterior de la barca, apoyando la cabeza sobre un soporte improvisado. Sus ojos se cierran y su respiración se vuelve lenta y profunda. A su alrededor, el resto de los hombres intercambia breves palabras en voz baja, confiados en la estabilidad de la travesía. El cielo despejado promete una noche serena sobre el horizonte. Todo parece bajo control, un viaje rutinario que avanza sin contratiempos, mientras la barca se desliza suavemente sobre la superficie mansa, ajena a cualquier cambio en el curso de la naturaleza. La quietud se quiebra. Sin advertencia, una sombra densa se extiende desde el horizonte, devorando el brillo dorado del agua. El aire, antes estático, se vuelve cortante y frío. Una ráfaga repentina golpea la vela, haciendo que el mástil cruja bajo una tensión inesperada. Los discípulos dejan de remar. Sus manos se aprietan contra la madera rugosa de los remos. Observan cómo la superficie del lago, hace un momento un espejo, comienza a fracturarse en crestas espumosas que golpean el costado de la barca. El agua salta sobre la borda, mojando las manos de los hombres. Se miran entre sí, escaneando el cielo con ojos expertos. El ritmo del movimiento cambia. La barca ya no se desliza, ahora cabecea con brusquedad. El viento silba entre las cuerdas, un sonido agudo y constante. Los pescadores se ponen en pie, buscando el equilibrio mientras la embarcación se inclina peligrosamente hacia un lado. La preocupación se instala en sus rostros. El mar ha dejado de ser un camino seguro para convertirse en una fuerza errática. El cielo se fractura. Un relámpago blanco ilumina el lago, dejando a los hombres momentáneamente ciegos. Segundos después, un trueno seco sacude la estructura de madera. La lluvia comienza a caer con una fuerza inusitada, golpeando la cubierta como proyectiles. El agua se acumula rápidamente en el fondo de la barca. Las olas, ahora gigantescas, levantan la embarcación y la dejan caer con un golpe sordo contra la superficie. La barca se inclina violentamente, obligando a los hombres a aferrarse a los bordes para no ser lanzados al agua. El viento ruge, un sonido gutural que impide cualquier comunicación. Los discípulos se desplazan por la cubierta, resbalando sobre la madera mojada, mientras intentan mantener la barca a flote. El pánico se instala en sus gestos, ojos desorbitados, mandíbulas apretadas y movimientos erráticos. Cada impacto de una ola es un recordatorio de la fragilidad de su situación. El agua, fría y turbulenta, inunda el espacio donde ellos se encuentran. La barca, reducida a una cáscara de nuez, se hunde en los valles de las olas y lucha por emerger. La muerte parece una sombra constante. El agua sube por sus piernas, pesada y gélida. Los discípulos se lanzan al suelo, usando cuencos y manos para achicar el líquido, que amenaza con hundirlos. El esfuerzo es inútil. Por cada balde que arrojan fuera, 2 más entran por la borda. Se deslizan sobre la madera empapada. Sus dedos se clavan en las grietas buscando un punto de apoyo. En el centro de este desastre, un detalle los paraliza. Jesús sigue inmóvil. Su respiración es rítmica, ajena al rugido del trueno. La incredulidad se transforma en una furia nacida del terror. Se arrastran hacia la popa, esquivando los golpes de las olas. Sus manos, temblorosas y cubiertas de sal, se cierran sobre los hombros de Jesús. Lo sacuden con fuerza 1 o 2 veces, rompiendo su letargo. Sus rostros, pálidos bajo la lluvia, se acercan al suyo. ¡Maestro! ¡Maestro!, gritan, sus voces quebradas por el viento. ¿No te importa que perezcamos? La pregunta es un alarido de desesperación, mientras el agua les llega ya a las rodillas. Jesús abre los ojos. El movimiento es lento, preciso, desprovisto de la agitación que consume a los hombres a su alrededor. Se incorpora sobre la madera húmeda, apoyando las manos con firmeza. A su alrededor, el viento aúlla y la barca se inclina peligrosamente, pero él no vacila. Se pone en pie. Su cuerpo se mantiene erguido, un eje de estabilidad en medio del pandemonio. El agua golpea sus piernas, pero él no se mueve. Mira hacia el frente, donde las olas se alzan como muros oscuros. Sus ojos recorren el horizonte, fijos en el caos. Los discípulos retroceden, dejando de achicar el agua con las manos suspendidas en el aire. El silencio de Jesús es más pesado que el trueno. Él extiende un brazo,
la palma abierta hacia la negrura de la tormenta. Sus dedos se tensan. Entonces, su voz corta el aire, firme y sin rastro de duda. Calla, enmudece. El aire parece solidificarse. El viento, que segundos antes golpeaba con furia, se detiene en seco. La naturaleza entera se tensa. El impacto del mandato es instantáneo. El viento, que hace un instante desgarraba las velas, se desvanece como un suspiro. La presión en el aire desaparece. Las olas, que se alzaban como muros de agua oscura, pierden su fuerza y se desploman sobre sí mismas, perdiendo su ímpetu hasta quedar reducidas a un suave vaivén. El rugido del mar se apaga, dejando un vacío sonoro que hace que el latido de los corazones de los hombres resuene en sus oídos sobre sus cabezas. El manto de nubes negras se desgarra con una rapidez antinatural. Los relámpagos dejan de iluminar el caos y en su lugar la oscuridad se retira para revelar un cielo despejado, cuajado de estrellas que brillan con una nitidez gélida. El agua del lago, antes un hervidero de espuma y furia, se aplana hasta convertirse en un espejo oscuro y perfecto. La barca, que hace segundos era sacudida sin piedad, ahora flota con una suavidad absoluta, sin apenas balancearse. Los discípulos permanecen inmóviles, con las manos aún crispadas por el esfuerzo anterior. Se miran unos a otros, con los labios entreabiertos, el asombro paralizando cualquier intento de hablar. Jesús gira lentamente sobre sus talones. El movimiento de sus pies sobre la madera es el único sonido que rompe la quietud absoluta del lago. Se detiene frente a ellos. Sus ojos recorren uno a uno los rostros de los hombres, que aún mantienen las manos crispadas y los cuerpos encogidos. El agua gotea desde sus extremidades, formando pequeños charcos en el suelo de la barca. Jesús no alza la voz, pero su tono se expande por el espacio vacío. ¿Por qué tenéis tanto miedo?, pregunta. La frase flota en el aire, obligando a los discípulos a bajar la mirada hacia sus propias manos temblorosas. Él da un paso hacia ellos, manteniendo la mirada fija. ¿Cómo es que no tenéis fe? La pregunta golpea con más fuerza que el viento. Los discípulos se quedan paralizados. La realidad de la tormenta se desvanece ante la urgencia de estas palabras. Ya no se trata de las olas ni de la profundidad del agua, sino de la grieta que se ha abierto en sus propias convicciones. Jesús permanece frente a ellos, firme, esperando una respuesta que ninguno se atreve a articular en medio de la paz antinatural. Los hombres permanecen inmóviles, con los hombros hundidos bajo el peso de la pregunta. Nadie se atreve a sostener la mirada de Jesús. Uno de ellos, con las manos aún temblorosas, aprieta los bordes de la madera de la barca hasta que sus nudillos se tornan blancos. El silencio del lago, antes reconfortante, se vuelve ahora denso, cargado de una presencia que sobrepasa su comprensión. Se miran unos a otros, buscando en los ojos de sus compañeros alguna señal de normalidad, pero solo encuentran el mismo asombro contenido. Uno de ellos se inclina hacia adelante, bajando la voz hasta convertirla en un murmullo apenas audible sobre el agua en calma. ¿Quién es este?, pregunta, y su voz se quiebra al pronunciar las palabras. La duda ya no es sobre la supervivencia, sino sobre la naturaleza de aquel que viaja con ellos. Se desplazan con lentitud, evitando cualquier movimiento brusco, como si temieran romper la realidad misma con un gesto descuidado. El temor que sentían por el viento y las olas se ha transformado en algo más profundo, un respeto reverente que les impide hablar con naturalidad. La barca retoma su avance, cortando el agua con un sonido rítmico y constante. Los discípulos se sientan en los bancos de madera, sus cuerpos aún tensos, pero sus manos ya no buscan los remos con desesperación. El lago, antes una trampa mortal, se ha convertido en un espejo negro bajo la luz de las estrellas. Jesús se sienta en la popa, su mirada fija en el horizonte hacia donde se dirigen. Nadie habla. El único sonido es el roce de la madera contra la corriente. Cada uno de ellos observa sus propias manos, todavía húmedas, y luego mira hacia la figura que viaja con ellos. La experiencia de la tormenta se asienta en sus mentes como una verdad innegable. La barca se desliza con suavidad, alejándose de la zona donde el caos reinó hace apenas unos minutos. El silencio no es vacío, está lleno de preguntas sin respuesta. Al igual que ellos, todos enfrentamos tormentas inesperadas. ¿Qué sucede cuando el miedo nos ciega ante la presencia que viaja a nuestro lado? ¿Es nuestra confianza capaz de sostenerse? La barca sigue su camino hacia la otra orilla, dejando atrás la tempestad y abriendo un nuevo espacio en el alma. La historia termina aquí, pero la pregunta sobre quién nos acompaña en la travesía apenas comienza a resonar.